noches, mis hermanos. Señor les bendiga a ustedes y a mí también. Y hoy, Dios mediante, continuaremos nuestra serie, Pecados Respetables. Hoy será el cuarto mensaje sobre este tema. Pero antes de empezar, como nuestra costumbre, vamos a rogarle a Dios que nos hable y nos impacte por su palabra en esta noche. Oremos. Oh Dios, aumenta en nosotros ese asombro, esa contemplación de quién tú eres y lo que tú has hecho. Y que eso provoque en nosotros una vida más concienzuda y dedicada a la santidad, a agradarte y a honrarte en todo nuestro ser. Enfréntanos y confróntanos con tu palabra en esta noche. Pero hazlo de tal manera como tú siempre lo haces, por tu espíritu, con la intención de que podamos crecer en la semejanza de Cristo. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra en esta hora, te lo rogamos en Jesús. Amén. Pecados respetables número 4, ansiedad y frustración. Por la gracia de Dios hemos ido avanzando en esta serie basada en el libro de Jerry Bridges, que por cierto, vi un correo por ahí que Jerry Bridges estará en el país a final ¿de cuándo? ¿De marzo? A final de marzo. No necesariamente va a hablar de pecados respetables, pero cualquier cosa que ese hombre hable es bueno. Así que le motivo a que vayamos, creo que es aquí mismo en Santiago. Y hemos ido avanzando y el enfoque de estos sermones, como ya hemos dicho varias veces, es llevarnos a tomar en serio y trabajar con nuestros pecados, específicamente aquellos pecados que con facilidad pasamos por alto. La semana pasada tocamos el pecado de la impiedad y enfatizábamos que es importante entender que impiedad y maldad no es lo mismo. Impiedad y maldad no es lo mismo. Una persona puede ser un buen ciudadano y respetable y aún así ser una persona impía. Porque la impiedad básicamente es vivir sin tomar en cuenta a Dios, o sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, o la gloria de Dios, o nuestra dependencia de Dios para la vida. Y una persona puede llevar una vida respetable y ser impío en el sentido de que para él o para ella Dios es, en términos prácticos, irrelevante. Y este tema es muy aplicable a nosotros los cristianos, no solamente a los incrédulos, porque en un sentido todos tenemos una medida de impiedad. En un sentido todos somos impíos en un grado u otro. Porque en un sentido no tomamos en cuenta a Dios para algunas cosas de nuestras vidas. Y vimos que el crecimiento en piedad requiere disciplina, donde hacemos un esfuerzo consciente en agradar a Dios y en honrarlo ante los demás, o sea, hacer luz para este mundo. Y fue evidente que en una manera todos los pecados que cometemos están conectados con la impiedad. Si hablamos palabras corrompidas, porque en ese momento no estamos conscientes de que estamos viviendo ante la presencia de Dios. Si actuamos de una manera inmoral, es porque no estamos tomando en cuenta a Dios. Si estuviéramos tomando en cuenta a Dios en esa situación, esos otros pecados no existirían. Hoy pasamos a otro pecado respetable muy común y, peor de todo, muy tolerado entre nosotros, y este es el pecado de la ansiedad. Yo estuve revisando en nuestra página web, mientras estaba preparando el sermón, estuve revisando cuántos sermones hay en nuestra página sobre la ansiedad. Y yo me topé con 7 que específicamente su tema era la ansiedad. 7 sermones. En la página tenemos todos los sermones predicados desde el 2005 para acá. O sea que ya tenemos ahí
como casi 10 años de sermones. Y tenemos 7 mensajes dedicados al tema de la ansiedad, sin incluir los muchos otros mensajes que lo mencionan como parte de su instrucción. Y además de eso, el día que empezamos esta serie, que fue el primer domingo de este mes, en la tarde, el pastor Aroche en la mañana predicó casualmente sobre la ansiedad. O sea que Dios quiere que lo tomemos en serio. Si nos llevamos simplemente por la frecuencia de veces que se ha hablado de este tema, Dios quiere que lo tomemos en serio. Este es el 8º sermón que trata con la ansiedad. Entonces, hablando de la ansiedad, es verdad que la vida es frecuentemente difícil. Y en ocasiones, no solamente difícil, sino dolorosa. Para diferenciar lo que es difícil de dolorosa, si yo voy camino a Santo Domingo y el vehículo se me daña, tengo una goma pichada o se daña el radiador o se me acaba el combustible, eso es difícil. Pero si yo tengo un accidente y quedo permanentemente afectado, discapacitado, eso es doloroso. Y así que yo prácticamente estoy diferenciando en este mensaje lo que es difícil de doloroso. Y obviamente hay grados de dificultad y hay grados de dolor en todas las cosas que podemos enfrentar en la vida. Las dificultades ocurren a diario, no hay día donde no tengamos dificultades. Nada más con levantarse de la cama ya hay una dificultad. Ocurren a diario, están presentes en las actividades ordinarias de la vida, mientras que el dolor es usualmente generado por eventos extraordinarios. En este mensaje, el enfoque va a ser principalmente en las dificultades de nuestra vida ordinaria y nuestras respuestas a tales dificultades que en muchas ocasiones están contaminadas por la ansiedad o por la frustración. Si usted toma el tiempo y el esfuerzo necesario para hacer un estudio detallado del Nuevo Testamento, de todos los mandamientos del Señor Jesucristo, o sea, de todos los mandamientos que nos topamos en los 27 libros del Nuevo Testamento, y lo sistematiza, o sea, lo pone por categoría, se topará con lo siguiente. El primer mandamiento, si lo topamos por frecuencia en todo el Nuevo Testamento, es al amor. Y eso yo creo que no debiera sorprendernos a nadie. Lo que más se nos manda en el Nuevo Testamento es al amor. Hay más de 50 veces que se presenta ese mandamiento. Luego, en segundo lugar, muy de cerca, 40 veces se nos manda a la humildad. Yo creo que eso tampoco nos sorprendería, ¿verdad que no? El amor primero, la humildad segundo. Y en tercer lugar, lo que más se nos manda en el Nuevo Testamento es a confiar en Dios. A confiar en Dios en todas nuestras circunstancias. Y lo opuesto a confiar en Dios, ¿usted sabe lo que es? La ansiedad o la frustración. O sea que si lo volteamos, si volteamos la tortilla, lo tercero que más se prohíbe en el Nuevo Testamento es la ansiedad y la frustración. Más que el robo, más que el chisme, más que la inmoralidad sexual, más que la mentira, la ansiedad y la frustración. Y Jesús enseñó bastante sobre la ansiedad. Y el pasaje donde más abunda su enseñanza sobre este tema es Mateo 6, del 25 al 34, que justamente de ahí fue que el pastor Aroche estuvo predicando hace unas semanas atrás. Y en ese pasaje nos presenta varias razones y argumentos por los cuales no debemos afanarnos o tener ansiedad. También otra manera como Jesús nos exhorta a combatir la ansiedad y a confiar en Dios es cuando utiliza palabras como no temáis. Cada vez que él dice no temas, básicamente te está mandando a no afanarte, a no tener ansiedad, a confiar en Dios, en otras palabras. Pero no solamente Jesús, los apóstoles también continúan su instrucción. El versículo muy conocido en Filipenses 4, el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. O sea que no permita que nada produzca ansiedad en ti.
El apóstol Pedro nos exhorta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando Dios nos dice en su palabra, no te afanes, es un mandamiento. No es un consejo solamente, es un mandamiento. O sea, que podemos concluir de ahí que es la voluntad moral de Dios que no nos afanemos. Es la voluntad moral de Dios que no nos afanemos. Cuando venga tu dificultad en el día de mañana, o tal vez no tiene que llegar mañana, hoy, tú tal vez no sepas qué hacer, pero hay una cosa muy clara: Dios no quiere que tú te afanes. Para ponerlo más claro, el afán es pecado, la ansiedad es pecado. Y eso es una de las partes, yo creo que donde más como creyentes tenemos que trabajar, que nosotros no consideramos el afán y la ansiedad un pecado. La ansiedad o el afán es pecado por dos razones por lo menos. Primero, es una falta de confianza en Dios. Jesús argumenta que si Dios cuida de las aves y de las flores, en Mateo 6, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Pedro nos exhorta a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la implicación es clara. Cuando yo cedo a la ansiedad, de hecho, o sea, con mis hechos, ¿qué yo estoy diciendo? Yo estoy creyendo que Dios no cuida de mí. Yo estoy diciendo, Dios no me está cuidando, o yo no tengo suficiente confianza de que Dios me va a cuidar en las situaciones particulares por las cuales yo estoy pasando. Ahora vamos a pensar esto, a trasladarlo a nosotros. Imagínate que tu esposa, o más bien tus hijos lleguen a decirte a ti: papi, yo estoy muy preocupado porque es que yo no creo que tú me quieres cuidar a mí. Yo estoy muy ansioso porque es que yo no creo que tú puedas cuidarme. Yo creo que tú no estás interesado en mí. ¿Cómo tú te sentirías si uno de tus hijos te habla así? ¿Tú no te sentirías sumamente, pudiéramos decir, ofendido? Que uno de tus hijos insinúe que tú no estás interesado en él, que tú no lo cuidas. Nuestra ansiedad, nuestro afán, le comunica con nuestros hechos, aunque nunca lo digamos de palabra, con nuestros hechos le está comunicando eso a Dios. Yo no confío en ti lo suficiente que tú puedas cuidar de mí en esta situación. Pero en segundo lugar, la ansiedad o el afán es un pecado porque no acepta la providencia de Dios en nuestras vidas. La ansiedad es una manera de comunicar que no estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, estamos refiriéndonos a que Dios controla y gobierna todas las cosas que suceden. Todas las circunstancias y los eventos en el universo de Dios están bajo el control de Dios. Y yo sé que hay algunos creyentes que les cuesta creer que Dios orquesta todos los eventos y las circunstancias, pero aún para aquellos de nosotros que lo creemos, muchas veces perdemos de vista esta gloriosa verdad. La tendencia es muchas veces a enfocarnos en las causas inmediatas, lo que los teólogos puritanos le llamaban causas secundarias. Las causas inmediatas de nuestras dificultades, en lugar de recordar que todas esas cosas están bajo el control soberano de Dios. ¿A qué yo me refiero con causas inmediatas o secundarias? Bueno, si yo voy en mi vehículo y un motorista se estrella conmigo, obviamente el motorista es la causa de ese accidente, o para ponerlo de una manera menos cruel, vamos a decir que yo haya sido el motorista y que un vehículo se estrelle conmigo y yo me rompo una pierna en el proceso. Pues ese vehículo, ese accidente es la causa inmediata de que yo tenga la pierna rota.
Pero la causa fundamental es que estaba en el plan de Dios. Es parte de la soberanía de Dios. Y muchas veces, aunque amamos las doctrinas reformadas que proclaman la soberanía de Dios sobre todas las cosas, que Dios tiene control absoluto sobre el universo, cuando llega esa situación particular, nos enfocamos tanto en la causa inmediata que perdemos de vista que Dios está detrás de todo eso, o que orquestando las circunstancias y los eventos de nuestra vida. Así que analicemos. Es importante analizar nuestras reacciones ante las dificultades de cada día. Es importante poder identificar en cuáles situaciones que se desencadena, que se provoca, a las cuales yo estoy tentado a la ansiedad. Porque aún mezclado con un sentido de responsabilidad podemos encontrar ansiedad. Y es algo que tal vez solo surge en ciertas circunstancias particulares para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en estos días tembló la tierra. Yo estaba en el aeropuerto cuando tembló la tierra. A mí me da risa como la gente reacciona cuando tiembla la tierra. ¿De qué? ¡Oh! O sea, literalmente es un asunto como de 1.2 segundos. Y ya había gente escandalizada y llamadas. Y la gente saliendo. Señores, tranquilo. A mí eso no me causa ningún tipo de ansiedad. A otra gente ya están pensando en mudarse, ya están pensando en que tienen que tener unos detectores. Pero yo tengo que tener cuidado porque hay otras cosas que a mí sí me tientan a la ansiedad. Y no me refiero a que yo sea una persona nerviosa o pesimista, sino más bien que cuando se presentan situaciones que no se han resuelto, siento que yo debo hacer algo. Tengo que hacer algo, aunque lo que debiera hacer es esperar. Hay situaciones que uno no puede hacer nada excepto esperar que el otro responda, que el otro actúe. Pero a mí me da una ansiedad que yo tengo que hacer algo. Y a veces lo daño por hacer algo. Porque lo correcto en ese momento es esperar, no desesperar. Entonces cada uno de nosotros debe identificar cuáles son esas circunstancias que tienden a activar la ansiedad en nosotros para prepararnos mejor. Y le voy a citar a John Owen, el autor del famoso himno Sublime Gracia y de otros himnos maravillosos, que escribió lo siguiente en una carta a un amigo. Voy a citarlo, pero me voy a permitir comentar esa cita que voy a traerles de una carta. Un signo de madurez cristiana, dice John Owen, el cual debe ser una meta para el creyente, es una aceptación de la voluntad del Señor basada en la convicción de su sabiduría, su santidad, su soberanía y su bondad. En otras palabras, un signo de madurez cristiana es yo tener convicción de que todo lo que sucede pasó por el filtro de la sabiduría de Dios. O sea, él lo considera que eso es sabio, lo que está sucediendo, de su santidad, es puro, no es pecaminoso, de su soberanía, está bajo su control, y de su bondad, que lo que está sucediendo es bueno para la humanidad, para mí, para su creación. Sigo. Mientras nos mantengamos ahí, con esa convicción, estaremos protegidos de la decepción. Una de las cosas que más crean ansiedad es una expectativa que no vamos a poder cumplir. Y entonces caemos en decepción, y con la decepción viene la ansiedad. Si nosotros estamos claros de la bondad, sabiduría, bondad de Dios, la bondad, sabiduría, soberanía y santidad de Dios en todo lo que sucede, vamos a estar protegidos de ser decepcionados. No vamos a permitir que expectativas irreales surjan dentro de nosotros. En muchas ocasiones, y sigo leyendo, nuestros propósitos y deseos no se van a cumplir. Pero entonces, ahí entra nuestro mayor propósito y nuestro mayor deseo, que es ¿cuál? Que se haga su voluntad. O sea, van a haber muchas situaciones cuando tu deseo, mis propósitos no se van a lograr. Pero si nosotros tenemos como fundamento que por encima de eso,
nuestro mayor deseo por encima de eso es que se haga la voluntad de Dios, entonces todavía nuestro deseo se va a cumplir. El deseo fundamental. Sigo. Cuán apropiado es para nosotros como criaturas y pecadores someternos a las circunstancias orquestadas por nuestro Hacedor. Y cuán necesario es esto para nuestra paz. ¿Cuánta paz va a traer a nuestras vidas nosotros estar viviendo en esa convicción de esa verdad? Frecuentemente no pensamos así, sino que fijamos nuestra vista en causas secundarias, olvidando que todo que llega a nuestra vida es según su propósito y por esa razón debe ser recto y oportuno y dará un buen fruto. De esa falta surge la impaciencia, resentimiento, queja y desánimo, que aunque no es pecado, mortifica. Pero si todas las cosas están en sus manos y si aún los cabellos de nuestra cabeza están numerados, si todo evento grande o pequeño está bajo la dirección de su providencia y de su propósito, y si Él tiene un fin sabio y santo y bueno en su mente, a lo cual todo lo que sucede contribuye, entonces no tenemos que hacer nada excepto con paciencia y humildad seguir su guía y con gozo esperar un feliz final. Cuán felices son aquellos que pueden entregarle todo a Él, ver su mano en cada situación y creer que lo que Él escoge es mejor para ellos que lo que ellos mismos pudieran escoger para ellos mismos. Si nosotros pudiéramos llegar a esa convicción que lo que Dios escoge para nuestras vidas es mejor que lo que nosotros escogeríamos para nuestras vidas, siempre estaríamos en paz y esperando un feliz final. Ahora bien, aceptar la providencia de Dios no quiere decir que no vamos a orar, que no vamos a pedirle a Dios sobre el resultado de lo que está sucediendo. No quiere decir venga lo que venga, no. La Biblia nos manda a no estar afanados. ¿Y cuál es lo contrario a estar afanados? Si no, dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. O sea que uno de las actividades que más podemos hacer para combatir el afán y la ansiedad es orar, porque en la oración estamos dependiendo de Él. Jesús, ante el prospecto del sufrimiento de la cruz, estuvo muy tentado, yo diría, a la ansiedad y al afán y a la preocupación y todo lo demás. ¿Y cómo Él actuó? ¿Cómo respondió? Oró, se fue a orar. Y oró mucho tiempo y pidió una y otra vez: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, que es apropiado pedirle a Dios alivio y rescate de cualquier situación que nos tiente a la ansiedad, pero siempre, siempre, siempre con la actitud de aceptar cualquier cosa que la mano providencial de Dios nos mande, y con la confianza de que cualquiera que sea el resultado será mejor que nuestros planes y que nuestros deseos. Así que si tú eres de aquellos que frecuentemente está tentado a la ansiedad, puedes identificar, analiza cuáles son los tipos de circunstancias a los cuales tiendes a reaccionar con ansiedad, con afán. Hay muchas cosas en nuestras vidas que pudieran tentarnos a la ansiedad. Muchas cosas. Les voy a mencionar algunas y en algunos casos hasta pasajes, promesas para combatirla. Por ejemplo, la ansiedad siempre está orientada hacia el futuro. Uno nunca tiene ansiedad por las cosas pasadas. A mí no me preocupa si yo me quemé en un examen cuando yo tenía 13 años de edad. Pero sí me pudiera preocupar y dar ansiedad un examen mañana.
O sea que la incertidumbre sobre el futuro es una de las cosas que tienden a provocarnos, a tentarnos a la ansiedad. También el sentido de inutilidad. Cuando nos sentimos que no aportamos nada en una situación, eso pudiera llevarnos a la ansiedad también. El sentido de debilidad, como se hablaba esta mañana. Cuando uno se siente débil ante las adversidades, ante los problemas, que no puede vencerlos, eso es una ocasión a la cual uno está tentado a la ansiedad. Y el pasaje ahí está claro. ¿Cuál es la promesa de Dios? Te basta mi gracia. Ese es 2 Corintios 12:9. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Incertidumbre sobre decisiones que yo tengo que tomar pronto, pero que van a afectar mi futuro. También puede llevarme a la ansiedad. ¿Qué yo voy a estudiar en la universidad? ¿Con quién me voy a casar? Si me voy a casar. ¿Cuál empleo tomar? Si renunciar o quedarme. Si cambiar de empleo. Si tomar un préstamo o no tomarlo. Si comprar una casa o no. Muchísimas cosas, decisiones que tenemos que tomar que definitivamente van a afectar nuestro futuro de una manera u otra. Pueden llevarnos a la ansiedad. Y la promesa de Dios para ti es: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Salmo 32:8. También uno puede ser tentado a la ansiedad por la oposición y la crítica. Cuando hay personas que están contrarias a nosotros en el trabajo, eso pasa a veces mucho, la competencia laboral, la crítica, cuando hablan mal de nosotros. Eso puede llevarnos a la ansiedad y ahí Dios nos dice: ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:31. También puede llevarnos a mucha ansiedad el estado de nuestros seres queridos. Nos preocupa mucho nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos cercanos, que tal vez están pasando una situación difícil, de cualquier índole, de salud, nuestros hijos están tal vez dados a la rebeldía. Todo eso nos puede crear mucha ansiedad también. Enfermedades, definitivamente, enfermedades nuestras. Desde que hay la posibilidad de que tengamos una enfermedad seria, eso puede crearnos mucha ansiedad. O una enfermedad muy prolongada que nos molesta y nos causa dificultades. El envejecimiento crea ansiedad también. Y la gente trata de parar el envejecimiento, pero eso no se para. Y tal vez hay algunos que empiecen a perder la memoria y se empiezan a tener ansiedad. O tal vez piensen: ¿y qué yo voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar? Dice el Señor en Isaías 46:4: aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré. O sea que aunque tú estés inválido, Él te va a cargar. Yo os sostendré, yo os libraré. ¿Y qué más puede causar ansiedad? Que la muerte. Definitivamente, pero dice la palabra que ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aún nuestro estado espiritual puede crearnos ansiedad. Podríamos estar en una situación de decadencia espiritual, tener ansiedad sobre eso. Y el Señor ha prometido que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Y para cada una de las preocupaciones que pueden desencadenar o activar la ansiedad, hay promesas de Dios en su palabra que haríamos muy bien en memorizar, que haríamos muy bien en meditar sobre esos principios y en aplicar a nuestras vidas. Pero sobre todo, pídele a Dios que te dé la fe para creer que su voluntad para ti
en estas circunstancias difíciles provienen de su infinita sabiduría y de su bondad y de su intención de hacerte el bien. O sea que esa es la clave, poder confiar en Dios, poder confiar en su bondad. Y hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe para tener esa convicción. Y luego pídele que te dé un corazón sumiso a su providencia, cuando ella sea contraria a tus planes o tus deseos. Así que eso en cuanto a la ansiedad. Ahora voy a usar otra palabra que prácticamente significa lo mismo, pero para referirme a tal vez a problemas más serios. Y es la palabra preocupación. Ansiedad y preocupación prácticamente es lo mismo. Pero para nuestros fines vamos a considerar la preocupación como la ansiedad debido a dificultades de más larga duración o que sean más dolorosas, o porque no tienen solución, aparente solución. Son aquellas cosas que tienden a quitarle el sueño a las personas. Las primeras son aquellas que se presentan en el día a día, como una goma pichada, pero nadie pierde el sueño porque se le picha la goma. O cositas así, pero hay otras cosas que son de más larga duración. Hay problemas y dificultades que realmente en muchos casos no se le ve la solución. Y pudiera ser que en esta tierra no tengan solución. Son aquellas cosas que, como dijo, que le quitan el sueño a las personas, preocupándose sobre qué hacer cuando al mismo tiempo saben que no hay nada que se pueda hacer. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted se preocupa por algo, tal vez hasta le quita el sueño, y está pensando y pensando, pero usted sabe que eso no hay solución. Pero como quiera, crea ansiedad o preocupación. Un ejemplo de esto lo mencionó el pastor Steve Byers, que estuvo con nosotros unas semanas atrás. Ustedes saben que él y su esposa decidieron adoptar a un niño que nació con discapacidad mental y además es ciego. Eso ya hace más de 20 años. Ya hoy es un hombre de 21 años, pero con discapacidad mental y ciego. Y como él mismo ha dicho, siempre, mientras él esté vivo, va a necesitar cuidado. En circunstancias así no es inusual que los padres pierdan el sueño, preocupados sobre el futuro de sus hijos. ¿Qué va a pasar cuando muramos? ¿Quién lo va a cuidar? Y aun si el dinero no fuera un problema, que en la mayoría de los casos lo es, pero aun si no fuera un problema, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de esta persona que necesita una atención todo el tiempo? Y no es una situación fácil. Y yo mismo no he tenido que pasar por esa situación, o sea que hablo de eso con mucho respeto y mucha, si pudiéramos llamarle, reverencia. No es algo sobre el cual queremos hablar con ligereza. Pero si queremos mantenernos atados a las Escrituras, Jesús dice, ¿qué dice Él? No te preocupes por el día de mañana. Y la razón detrás del mandato es que Dios promete su cuidado y su ayuda para esos tiempos difíciles. Una paráfrasis de 1 de Pedro 5:7 lo expresa de la siguiente manera. Esto es una Biblia que traduce y también parafrasea los versículos. Dice lo siguiente: puedes echar todo el peso de tus preocupaciones sobre Él, porque tú eres de su interés personal. La idea es que eso es parte de lo que significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios en parte implica que tú eres de interés personal para Dios. Tú puedes echar tus preocupaciones sobre Dios porque Él es tu Padre y tú eres de interés personal para Él. No obstante, la dificultad que tenemos de frente muchas veces
aparenta ser más grande que nuestro Padre Celestial. Muchas veces parece escapar del poder de Dios para solucionarlo o para darnos el consuelo. Y se nos dificulta creer en sus promesas. Y es en esos momentos, como esos, que las palabras de ese padre que fue donde Jesús y que tenía un hijo endemoniado, y Jesús le pregunta, ¿tú crees? ¿Te recuerdan lo que el padre respondió? Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Eso nos va a pasar muchas veces, lidiando contra el pecado de la ansiedad y la preocupación. Le decimos, yo creo, Señor, en esa promesa que tú vas a estar conmigo hasta que yo sea viejo. Yo creo de que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Yo creo que si tú estás por mí, ¿quién contra mí? Pero ayúdame en mi incredulidad. Y Dios honra eso. Porque hay una diferencia muy grande entre la incredulidad obstinada y una lucha por la fe. Hay una gran diferencia. Dios honra nuestras luchas en la fe. Y su Espíritu nos ayuda en esa situación. O sea que lo importante en medio de dificultades prolongadas es honrar a Dios por medio de nuestra fe. Aun si esa fe es débil, aun si esa fe es inestable, y no deshonrarlo con una incredulidad ofensiva. No tirar la toalla, luchar, aunque no sea fácil. Sí que hemos hablado de la ansiedad en dos componentes, la ansiedad por cosas ordinarias y la ansiedad por eventos más serios que le estamos llamando la preocupación, pero son sinónimos. Ahora, otro pecado muy relacionado con la ansiedad es la frustración. Y es muy relacionado con la ansiedad porque básicamente la diferencia es nuestra reacción. La ansiedad por lo general está acompañada de temores sobre el futuro. ¿Qué va a suceder? Tengo miedo. Mientras que la frustración implica más bien molestia o aún enojo por las situaciones o las dificultades que podamos enfrentar. Tengo, por ejemplo, que llegar a una reunión o una actividad que es de mucho interés para mí. Me entro en el vehículo, pongo la llave y le hago así y lo único que oigo es chiqui, 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 chiqui. Y yo digo, no puede ser, no puede ser. Vamos a probarlo otra vez. Chiqui, 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 chiqui. Y me están esperando y solamente me quedan 10 minutos. Y es una reunión muy importante o una actividad que me interesa mucho. O, para los que no tienen carro, fueron al salón, son una mujer, fueron al salón, está con su taco, maquilladita. Y hace así, sale de su casa y lo primero que hay, un aguacero. Para adentro otra vez. ¿Y qué hago? Yo tengo que llegar a tiempo. ¿Y cómo así? Yo no tengo dinero para pagar un taxi que me lleve de aquí a allá. Y entonces, en esa situación, hay veces que lo que nos da es molestia. Nos sentimos enojados. Nos sentimos molestos. O sea que nuestra reacción en lugar de ansiedad es de frustración. En lugar de creer que Dios tiene el control soberano sobre lo que acaba de suceder y que tiene buenas razones para lo que acaba de suceder, el aguacero ese o la batería que no prende, entro en un estado de frustración, quejas, mal humor, que mi esposa ni se acerque por ahí en ese momento, enojo, palabras agrias. Y esto es simplemente una confirmación de lo que vimos la semana pasada, de la impiedad. Porque en ese momento, ¿qué está pasando? Yo no estoy tomando en cuenta a Dios. En ese momento, el control de Dios sobre todas las cosas está lejos de mi mente. Y como resultado, pare el pecado de frustración. La frustración revela impiedad en ese momento. No actúo reconociendo que la mano invisible de Dios está detrás de esto que acaba de suceder, que ha desencadenado mi frustración. En ese momento Dios no está en mis pensamientos y me enfoco exclusivamente en la causa inmediata del problema, la lluvia o la batería que no enciende.
Y un pasaje que nos puede ayudar a lidiar con la frustración es el Salmo 139, 16, que dice lo siguiente: en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Ese pasaje principalmente lo interpretamos, bueno, Dios en su libro determinó cuántos días yo iba a vivir. Pero no es solo eso lo que significa. También significa que Dios en su libro escribió lo que iba a suceder en cada uno de los días. Él diseñó cada día. Ese aguacero estuvo diseñado, ese día que se dañó la batería del vehículo estaba ahí. Y este es un concepto muy estimulante y consolador. O sea que cuando suceda algo que tienda a frustrarnos, podemos recordar este verso y decirle a Dios: esta circunstancia, Señor, yo sé que es parte de tu plan para mí en este día. Así que ayúdame, oh Dios, a responder con fe, de tal manera que en medio de esta circunstancia yo te pueda honrar. Y por favor, dame la sabiduría para saber cómo conducirme en esta situación a la cual tiendo a reaccionar con frustración. O sea que viene esa situación, esa tentación, traigo a mi mente la palabra que me dice: este día estaba en el plan de Dios. Y yo voy en oración y le digo: Señor, yo estoy tomando tu palabra, esa verdad que ya yo la sé, dame fe para creerla y dame sabiduría para saber cómo yo voy a llegar a la reunión, porque yo tengo que llegar como quiera. Y esa es la aplicación de lo que venimos diciendo desde el principio. Creo que en el segundo sermón de la serie hablábamos de la dependencia del Espíritu Santo y de utilizar la palabra y la oración para combatir el pecado en nuestras vidas. Es un ejemplo práctico que podemos usar todos los días. Y muchas veces cuando la frustración, nosotros sobre todo sucede cuando la causa del evento es otra persona. Porque a veces no es muy lógico no enojarse contra la batería. No es muy lógico enojarse contra la nube de donde está saliendo la lluvia. Pero si fue tu hijo, que la camisa que tú tenías pensado utilizar se sentó arriba de ella y está toda estrujada, ya ahí como que tiene como más sentido enojarse, la frustración. O si en el momento te tiró un jugo arriba. Pero también eso estaba escrito en el libro de Dios. También es beneficioso pedirle a Dios que nos muestre si hay algo en particular que necesitamos aprender en esa situación. Como dice muchas veces el pastor John Piper, no desperdicies tus problemas. En cada problema hay algo que Dios quiere que tú aprendas. Y en una ocasión a él le dio cáncer. Hizo una lista, cómo no desperdiciar tu cáncer. Y una de las cosas que él decía, que nunca se me va a olvidar, es: si a ti te da cáncer y después de 6 meses tú sabes más de cáncer que de Dios, tú acabas de desperdiciar tu cáncer. Cada problema, cada dificultad, muchas veces cada problema, cada dificultad es una oportunidad para nosotros aprender algo nuevo de nosotros. Muchas veces Dios lo utiliza para revelar nuestro pecado y también para aprender algo nuevo sobre Dios y cómo nos puede ayudar en esa situación. En conclusión, entonces, tanto la ansiedad como la frustración son pecados. Hermanos, eso es clave entenderlo. Mientras nosotros no tengamos la convicción de pecado por ansiedad y por frustración, lo vamos a seguir tratando con ligereza. Ambos son pecados. Por tanto, si tú quieres una primera aplicación de este mensaje es: empieza a tomarlo en serio. Empieza a tomar en serio la ansiedad y la frustración. Empieza a pedirle a Dios que te dé convicción de pecado por ansiedad y por frustración.
y pídele a Dios que te dé un corazón para tomarlo en serio. No son pecados que deben ser tomados a la ligera, ni descartados como reacciones naturales y comunes para las dificultades diarias de cada día. Así como nunca debemos aceptar la fornicación ni el robo como una reacción normal, tampoco debemos aceptar la ansiedad y la frustración. Todo pecado es serio ante los ojos de Dios, quien es santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Y antes de orar, después de la oración, van a ver una nota al piano. Quiero exhortarte a que aproveches ese tiempo para orar de aquellas cosas que hemos estado hablando en esta noche. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra es clara, nosotros lo predicamos, lo enseñamos, que tú eres el Dios soberano, que no hay nada que suceda que escape tu voluntad. Y además, como recitamos todos juntos hace unos minutos, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien, cooperan para el bien de aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Ahora, Dios, necesitamos que esas verdades bajen a nuestra mente. Danos la fe para creer y para aplicar que las situaciones difíciles en nuestras vidas cooperan para nuestro bien. Y que eso nos motive a descansar en ti, a echar toda nuestra ansiedad sobre ti y a actuar de tal manera que te honre en paz, expectativa y con expectativa de un final gozoso. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a tomarlo en serio este pecado. Ayúdanos, oh Dios, danos tu convicción, danos la convicción de este pecado. Ayúdanos a tomarlo tan en serio como tú lo tomas, para que así, con el Evangelio, podamos combatirlo. En el nombre de Jesús, amén.